Bueno, buenos días. Antes que todo, quisiera dar las gracias, si bien ya se ha retirado porque tenía compromisos previos, a la presencia del embajador de la República Popular China, que siempre está dispuesto a cooperar en estas actividades de promoción del conocimiento y del comercio y de la cultura bilateral. También a la agregada comercial de la embajada, la señora Shadia, que lo acompañó y es una amiga del Consejo. Ella, su vida profesional, como en la parte comercial, ella depende del MOFCOM, del Ministerio de Comercio, y hace 20 años que es funcionaria. De los 20 años, 10 los pasó en Argentina. Así que nosotros decimos que es más argentina que China, ¿no? Y ya conoce muchos modismos. Y queremos agradecer también al Banco Vice y a la Fundación Vice, por la gentileza que han tenido de organizar este evento junto con la Embajada, junto con el Consejo Argentino-Chino. Y nosotros coincidimos con lo que dijo recién la señora... la señora... Exactamente, sí, perdón, discúlpenme, pero Carla Pitot, ¿no? En el sentido de aunar fuerzas y hacer, como hemos hecho, un convenio de cooperación entre las dos entidades. Esta es la primera actividad importante que hacemos. Tenemos pensado hacer muchas más para difundir los negocios con China. Ustedes saben que el banco es una entidad que fomenta el comercio internacional, principalmente las exportaciones. Después hay funcionarios del banco que nos van a hablar y van a decir qué programa tiene el banco para ayudar a los exportadores. Y la fundación ha sido creada justamente para hacer todo este tipo de actividades culturales que en realidad no le corresponden al banco, pero sí a la fundación. Así que le agradecemos mucho a la señora Carla Pitot de la presencia aquí que nos haya presentado. Bien. Vamos a tratar de ser rápidos porque hay 2 o 3 oradores que van a decir cosas más interesantes que las que voy a decir yo. Bien. Ahí está. Cuando presentamos este mapa de China, la mayoría de los exportadores argentinos exclama, bueno, el inmenso mercado chino. ¿Pero es el inmenso mercado chino o dentro de China se esconden varios mercados? ¿Podemos hablar de un solo mercado chino? Este país, la República Popular China, tiene 22.000 kilómetros de frontera terrestre y tiene fronteras con 14 diferentes países y 18.000 kilómetros de litoral marítimo. China está dividido en 23 provincias, contando la provincia rebelde de Taiwán. Y cada provincia, como vamos a ver, tiene ciertas particularidades. Además, si bien el idioma oficial de China es el mandarín, se habla en todo China una cantidad muy grande de dialectos regionales, algunos hablados por mucha cantidad de ciudadanos, otros por unos pocos, pero hay, como ustedes ven, cada nombre que hay aquí es uno de los dialectos que se hablan en todo China. Además de eso, en China conviven 56 etnias. Si bien es cierto que la etnia mayoritaria, la etnia Han, tiene el 90% de los habitantes, hay un 10% o un 9% de habitantes que pertenecen a alguna de las 55 etnias minoritarias, entre ellos mongoles, uigures, tibetanos, coreanos, manchú, etc. Son un poquito más de 130 millones de habitantes chinos que pertenecen a estas etnias minoritarias. La población china no se distribuye uniformemente a lo largo del territorio.
sino que está mayoritariamente situada en el centro y el este de China. El este sería la derecha de la pantalla. O sea, las provincias que están marcadas con azul o con lila son las provincias que tienen menor cantidad de habitantes. Acá se ve mejor. Las provincias del este, del litoral marítimo y del centro, de amarillas, coloradas, son las que tienen la mayor cantidad de habitantes, mientras que las zonas pálidas, Xinjiang, Tíbet, Xinjiang, tienen mucho menor cantidad de habitantes. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente se agolpa en el centro y en el este de China? Hay varias razones. Yo voy a hablar solamente de dos. Una razón es esta. Hay una línea imaginaria, que es la isoieta de 15 pulgadas, que divide a la derecha la China verde y a la izquierda la China más seca. La China verde es porque hay suficientes lluvias de la línea imaginaria de la isoieta a la derecha que permiten una buena producción agropecuaria, una buena cría de ganado bovino, porcino, aviar y todo tipo de animales que uno quiera criar. Y a la izquierda esto se dificulta porque hay mucho menor régimen de lluvias, hay muchas mesetas que es muy difícil cultivar en estas mesetas y hay muchos suelos infértiles, que para convertirlos en fértiles sería necesario agregar en forma masiva fertilizantes y agregar agua, pero no se puede estar permanentemente agregando agua si no hay lluvia. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la gente está mayoritariamente asentada en el centro y en el litoral marítimo. Pero hay otra razón que comenzó cuando gobernaba Deng Xiaoping, que fue el continuador de Mao Zedong. Deng Xiaoping en un momento decidió abrir la economía china al mundo y permitir que empresas extranjeras comenzaran a instalarse en China. ¿Y qué hizo? Creó una serie de zonas económicas especiales, todo a lo largo del litoral marítimo, desde la zona de Beijing hasta el sur, donde las empresas extranjeras podían instalarse, y así lo hicieron en condiciones muy favorables. Y comenzaron a llegar empresas extranjeras. Y tras la llegada de las empresas extranjeras se empezaron a crear empresas satélites chinas que alimentaban a las empresas extranjeras con comida, con servicios de lavandería, con servicios domésticos, con servicios de medicina y demás. Y así fue creciendo toda la zona este de China. Y esto sumado a lo que dijimos anteriormente, de que es la zona fértil, hace que la población china esté mayoritariamente ubicada en el centro y en el este, salvo esos manchoncitos marrones que se ve en el noroeste, que son manchones de zonas que tienen cierta cantidad de lluvias mayor que la zona infértil de China. Entonces podemos decir que dentro de China existen diferentes mercados, no es solo un mercado. Según las diferentes etnias, según los diferentes climas, el norte de China, las provincias que lindan con la Siberia rusa, son provincias muy frías. Hay algunas de estas ciudades donde hay, la mayor parte del tiempo hay 50 o 40 centímetros de nieve. Esa gente obviamente necesita abrigarse, necesita telas muy abrigadas, necesita comer comidas muy calóricas y protegerse del frío. En cambio, el sur de China, en las zonas próximas a Hong Kong, a Macao, son zonas de clima muy cálido y húmedo, donde el régimen de comidas es diferente y también el régimen de vestimenta. Pero además de eso, existen en China ciudadanos que profesan diferentes religiones. Por ejemplo, el taoísmo, que es la religión típicamente china, el budismo, el islamismo. En el oeste de China hay una provincia que se llama Xinjiang, donde hay 20 millones de chinos musulmanes, pero los entendidos dicen que alrededor o dentro de todo China existen otros 20 millones de musulmanes, así que deberíamos contabilizar unos 40 millones de musulmanes. Y también hay diferentes hábitos. Por ejemplo, hoy
ya se contabilizan 70 millones de vegetarianos, principalmente entre la gente de mediana edad, profesional, urbana, bien educada, que prefieren comer más sano, entonces prefieren comer vegetales y no comer carne de ningún tipo. Además de eso, esto provoca que haya diferentes tipos de comidas también. No todos los chinos comen lo mismo. En el sur la comida es más dulce. Ustedes saben que China es un gran importador de azúcar, pero el azúcar no lo usan para endulzar el té o el café. El azúcar importado lo usan para cocinar en el sur de China, justamente porque las comidas que se comen en el sur son un poco más dulces. Saladas en el norte, picante en el este. Hay una ciudad que se llama Chengdu, que es la capital de Sichuan, donde la comida es muy picante, extremadamente picante. Yo estuve una sola vez en Sichuan, me dieron de almorzar y yo lloraba. Tal era el picor que sentía, pero por una cuestión de educación, por supuesto, no podía decir nada. Pero los habitantes naturales de Sichuan, de Chengdu, están habituados a esto, ¿no? Pero es notoriamente diferente la comida de esta ciudad o de esta provincia a las de otras provincias. Y por supuesto, hay diferentes niveles de ingresos según las zonas y según las ciudades. Entonces, no es lo mismo el mercado de la gente de Shanghái del mercado de una pequeña ciudad en el oeste, donde no hay industrias, donde la gente tiene un ingreso un poco más de menor cantidad, ¿no? Este es un listado, ya habló el embajador sobre esto, solamente para que lo veamos, de los productos que usualmente estamos exportando a China. No quiere decir que estemos exportando todos los meses estos productos. Es un listado de productos que exportamos a China, algunos en forma usual, otros en forma esporádica. Por supuesto, los productos estrellas son la soja, la carne vacuna y los vinos. Nosotros en condiciones normales exportamos entre 8 y 9 millones de toneladas de soja a China. China importa de todo el mundo 90 millones de toneladas. Argentina es el tercer proveedor de China en soja. El segundo es Brasil y el primero es Estados Unidos. Bueno, no nos vamos a referir a cada uno de estos productos porque es conocido. Simplemente respecto al último, madera de pino y eucaliptus, quería decir que hay una convención internacional a la que Argentina adhiere, por supuesto, que indica que todas las maderas que se exportan, sea en forma de rollizo o de tablas, tiene que estar provista de un certificado expedido en el país de origen que indique que estas maderas provienen de plantaciones comerciales, que no provienen de bosques nativos. Esto se ha hecho con el objeto de preservar en todo el mundo los bosques nativos. No en todos los países se cumple, pero se trata de cumplir. Nosotros lo cumplimos al pie de la letra. Todas las exportaciones de rollizos de madera que van a China, de eucaliptos y pinos, principalmente de las provincias del litoral, de Corrientes, de Entre Ríos y de Misiones, van provistas de los certificados correspondientes. Y esta es otra lista de productos que también exportamos a China. Hay algunas novedades. Por ejemplo, el primero, satélites. Acá hay una empresa argentina que se llama Satellogic, que fabrica lo que ellos llaman nanosatélites. Son satélites que pesan 40 kilos y tienen 1 metro de alto, son muy chiquitos. Y sirven para orbitar a no más de 400 kilómetros alrededor de la Tierra y recoger y brindar información útil para la agricultura, para la meteorología y demás. Bueno, China se interesó en su momento en estos pequeños satélites y tengo entendido que en el año 2020 Satellogic vendió 21 de estos satélites a China. Y ahora creo que incluso están armando los satélites en China. Es un producto innovativo, no tradicional, con valor agregado, con inteligencia argentina y que vale la pena resaltar.
Es una pena que de las 7.000 empresas registradas como exportadoras en Argentina, menos del 10% estén exportando a China. Necesitamos incrementar la cantidad de empresas. Todos comprendemos que China es un país muy lejano, que cuesta mucho un viaje, que es una cultura totalmente diferente a la nuestra, a la que estamos acostumbrados a hacer negocios, pero es a la vez un país interesantísimo. Hoy a China, a veces nos preguntan, ¿qué se puede vender a China? De todo. Prácticamente de todo se puede vender a China. Lo que pasa es que hay que saber cómo y hay que tener con qué. Pero se puede vender prácticamente de todo. Trazabilidad. ¿Por qué pusimos la palabra trazabilidad? Porque hoy el consumidor chino, sobre todo de comidas o de bebidas, quiere saber de dónde proviene el producto que está consumiendo. La mayoría de las carnes uruguayas que se exportan a China, en las cajas tienen un código QR donde el consumidor chino puede leer esa carne de qué animal provino, en qué zona de Uruguay estuvo pastando, qué tipo de alimentación tuvo, si fue totalmente a pasto cereal, aproximadamente en qué fecha fue llevada al matadero para sacrificio, cuánto tiempo estuvo estacionada esa carne en el frigorífico y aproximadamente en qué época fue embarcada a China. Lo mismo pasa con muchas frutas chilenas, que también tienen todo el historial de la fruta desde que estaba en la planta hasta que fue embarcado a China. Entonces, sería bueno que nosotros comenzáramos a hacer lo mismo, poner la historia de nuestros productos y en las cajas, de modo de informar más al consumidor chino. Hablamos de algunas empresas argentinas que están en China. Acá tenemos los vinos que pertenecen al consorcio de exportación de vinos de altura, salteños. ¿Por qué se llaman vinos de altura? Porque los viñedos están ubicados a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Estos vinos se están vendiendo en China porque hay una señora que se llama Fanny Villamayor, es una señora salteña que hace muchos años se instaló en Shanghái y también tiene oficinas en Hong Kong y tomó la representación del consorcio de vinos de altura de Salta. Y lo está haciendo muy bien, se ha consolidado su posición en China y está vendiendo muy bien los vinos, y no solamente vinos, sino algunos dulces y otros productos que se producen también en China. Otros productos y otras compañías que están introducidas en China. Arcor, por ejemplo, hace muchos años que está muy bien instalada en China, pero ahí tienen un ejemplo. Arcor, con el poderío económico que tiene la empresa, no fue primero a Shanghái o a Beijing a vender. No, seleccionaron 6 pequeñas ciudades. 6 pequeñas ciudades que en total tenían 60, 70 millones de habitantes. Y decidieron probar suerte en esas ciudades, ver si el producto era aceptado por el consumidor chino, y se dieron cuenta que hubo que hacer varias modificaciones. Algunas respecto al gusto de los productos, otras respecto al papel del envase, otras respecto al tamaño del envase, y en un momento se dieron cuenta que ya el consumidor chino aceptaba bien el producto sin ninguna objeción. Entonces fue ese momento donde Arcor se lanzó a las ciudades grandes, y hoy Arcor tiene un centro de distribución muy importante en Shanghái. Hay productos que se exportan de Argentina y los envasan directamente en China, y tengo entendido que desde Shanghái también reexportan a algunos otros países del área. Rizobacter es una empresa interesante, es una empresa que produce inoculantes para leguminosas. La soja pertenece al orden de las leguminosas. Las leguminosas en general son plantas que necesitan mucho nitrógeno para vivir. Entonces, hay suelos donde no hay mucho nitrógeno. ¿Qué hace esta gente de Rizobacter? Cultiva unas bacterias que se venden en unas latas. Antes de sembrar la semilla de soja, se hace una mezcla con las bacterias que están en la lata. Con la planta de soja va creciendo
estas bacterias se enquistan, porque forman verdaderos quistes, en las raíces de la soja y hacen una relación simbiótica con la soja. Se alimentan de la clorofila de la planta y le brindan nitrógeno a la planta. Es una relación perfecta, lo que se llama una relación simbiótica. Bueno, Rizobacter está vendiendo con mucho éxito estos productos en China, incluso ha tenido en algunos momentos personal propio viviendo y difundiendo los productos en China. Norton y San Huberto son dos bodegas que hicieron punta en la venta de vino a China. Norton tiene un viñedo y una elaboración de vino, y la bodega San Huberto hace muchos años compró una bodega al norte de Beijing que estaba a punto de quebrar, la levantaron, llevaron enólogos de Argentina, le hicieron producir un vino de mejor calidad y hoy todavía sigue funcionando. Andex Group es otra empresa también relacionada al vino, que sus dos dueños son argentinos, viven en la ciudad de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, y tienen la particularidad de que venden vinos para el consumidor directo. O sea, no venden cajas o contenedores de vino, ¿no? Ellos tienen stock local y hacen publicidad en las redes. Entonces hay un consumidor que dice, ay, me gustaría probar este Malbec argentino. Y entonces ellos tienen preparado cajas de 2 botellas de vino con 2 copas, con un sacacorchos y un folletito que explica en idioma mandarín de dónde viene el vino, qué es el Malbec, o qué es el Torrontés, o qué es el Cabernet Sauvignon y demás. Y tiene mucho éxito, con la particularidad de que cuando reciben el pago del cliente, entre 24 y 48 horas, ese cliente tiene la caja en su domicilio. Ahí está una de las claves también de vender a China. Hoy, para vender en China, la mayor parte de los exportadores de todo el mundo tiene que tener cierto stock en China. En China hay 12 zonas francas donde las empresas extranjeras tienen stock. Entonces uno puede hacer la venta vía electrónica, le mandan un mail a uno y, bueno, vende ciertas cajas de algo, le mandan la transferencia y uno ordena al gerente de la zona especial, entrega tantas botellas, tantas cajas a este cliente, nacionalizadas, porque esas zonas son previas a la nacionalización, o a veces el cliente dice, no, yo voy a la zona franca, lo retiro de allá, lo nacionalizo y me lo llevo. Bueno, pero vender hoy en China muchos productos y decir, bueno, te lo embarco en 15 días, vos lo vas a tener en 70 días, en muchos productos ya eso no funciona. Y Beatrix Software es la primera empresa argentina de software que está en el mercado chino. Hicieron un convenio con una empresa de software china y están instalados en un parque industrial con mucho éxito. Este es otro distribuidor de vinos argentinos, Agendúo, es un señor Santiago Bota, que también hace muchos años que está instalado en China, con marcado éxito. Él no piensa venir a la Argentina, volver a la Argentina, porque les va muy bien en China. Y otra empresa que no está mencionada acá, pero que también tiene una terminal en Qingdao, en un puerto chino, es Tenaris. Tenaris es una empresa del grupo Techin. Tenaris exporta tubos de acero que se usan en la industria del petróleo. Entonces, exporta estos tubos a Qingdao. En Qingdao a los tubos se les da una mano de pintura anticorrosiva y se hace el roscado, porque estos tubos se usan para la industria petrolera y van roscados unos en otros, y a veces la profundidad del pozo llega a 1.000, 1.500 metros hasta obtener el petróleo. Entonces van enroscando un tubo sobre otro. Bueno, esto se hace en el puerto de Qingdao. A veces nos preguntan, ¿y yo cómo hago? ¿De dónde tengo información para poder vender a China? Porque para mí China es un misterio, es un idioma diferente, son hábitos diferentes. Bueno, hay varias formas. Si tenemos un frigorífico, lo mejor es acercarse al IPCBA, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. El IPCBA todos los años, o casi todos los años, hace esto. En la exposición CIAL de Shanghai hace un restaurante para 100, 120 comensales e invita a almorzar a importadores chinos de carne o a gerentes de compra de las grandes cadenas de hoteles.
esta otra vista del stand de IPCBA. Si somos una bodega, lo mejor es acercarse a Wines of Argentina, Vinos de Argentina, que es otra organización que nuclea a muchas bodegas grandes y medianas y que organiza periódicamente viajes a exposiciones como esta, que es una exposición grande de vino en Shanghái, y nos van a ayudar con toda seguridad. Pero además tenemos otras organizaciones. Pro Córdoba, por ejemplo, si ustedes son de Córdoba, lo mejor es acercarse a Pro Córdoba, que es una organización estatal y privada que está especializada en ayudar a los exportadores, a las empresas cordobesas exportadoras. Si ustedes son de Mendoza, lo mismo. Es una copia de Pro Córdoba, no es una copia, es lo mismo que Pro Córdoba, pero en Mendoza. El Consejo Federal de Inversiones, el CFI, también tiene mucha información que se la pueden brindar a todos los que se acercan. La Agencia Argentina, luego va a estar Gustavo de la agencia, que seguramente va a dar algún dato de cómo la agencia ayuda a los exportadores. El CONICET también ayuda a empresas de software, biotecnológicas y de alto diseño. Ya han hecho varias misiones comerciales a China con logrado éxito. Y además tenemos los consulados, tenemos 4 consulados en China: Beijing, Shanghái, Guangzhou o Cantón y Hong Kong. Y también dicen que próximamente vamos a abrir uno nuevo en la provincia de Sichuan. Hay que acercarse a los consulados, hay que consultarlos, hay que ser conscientes que todo el presupuesto del consulado, el sueldo de los cónsules y los empleados, ¿quiénes lo pagan? Nosotros, los contribuyentes argentinos. Entonces, tenemos derecho, no de exigir, de pedir, ir al consulado y pedir: señor, ¿me puede ayudar? ¿Me puede tratar de ubicar a esta empresa? ¿Pueden hacerme una entrevista con esta otra? Normalmente la gente de los consulados me dicen: recibimos pocas consultas de empresas argentinas. Ellos están a disposición nuestra. Y la mayor parte de estos consulados tienen una persona especializada en la promoción de productos. O sea que acérquense a los consulados. Además están las organizaciones empresariales, como la Cámara de Exportadores. Acá está Sofía Mantilla, que es la directora de la Cámara de Exportadores, que escribe mensualmente un gran informe sobre China, que se llama En Contacto China. Yo sugiero que se adhieran a la Cámara de Exportadores y pidan a Sofía Mantilla que les mande mensualmente este informe. También está Fernández Choco, que es otro funcionario de la Cámara de Exportadores, una organización muy bien armada, muy bien montada. Y por supuesto están las otras entidades y cámaras relacionadas con China, como en nuestro Consejo Argentino-Chino, por ejemplo. Creo que no tengo mucho más tiempo. Bueno, entonces vamos a ir terminando. Lo último que voy a decir es esto. Para exportar a China, ¿qué cosas son importantes? Primero, tener experiencia en comercio exterior. Es muy difícil querer hacer la primera exportación a China. Hagamos primeras exportaciones a Uruguay, a Brasil, tengamos cierta cintura, cierta experiencia. China no es un mercado imposible, pero es un mercado difícil. Entonces tenemos que tener cierta experiencia en comercio exterior. Y fundamentalmente contar con un despachante de aduana que sea muy ágil, que sea experimentado. Y si ha hecho despachos a China, mucho mejor todavía. Tenemos que demostrar un amplio conocimiento del producto. Y ustedes me dirán: sí, si lo fabrico, lo conozco el producto. No, amplio conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a hacer promoción, probablemente algún posible comprador chino los venga a visitar y les va a preguntar todo sobre el producto que ustedes fabrican y les va a preguntar cómo está posicionado ese producto con respecto a la competencia que se fabrica en otros países. Y no podemos dejar preguntas sin contestar. Entonces, amplio conocimiento, por lo menos una persona de la empresa tiene que tener amplio conocimiento del producto. Conocer los hábitos y sobre todo la cultura de negocios en China. La cuestión de los saludos, la tarjeta, la jerarquía, la paciencia, los banquetes que son frecuentes, la puntualidad. Este es un punto importante. Nosotros los latinoamericanos, si tenemos una reunión a las 9 y llegar 9:10, 9:15, es más o menos lo mismo. En China no. En China, si tenemos una reunión a las 9,
estén seguros que 9-5 nuestra contraparte china ya va a estar sentada o esperando para iniciar la reunión. Entonces hay que tener respeto a estos hábitos que no hacen sino respetar el tiempo de los demás. Y tener un socio o por lo menos un contacto local en China es muy importante. Pues es quien nos puede ir dando información, a quien le podemos ir preguntando, che, este producto se vende, ¿de qué origen? ¿Cuál es el precio? Vos tenés conocidos que lo compran. Ir conociendo desde Argentina, sin movernos a Argentina, el producto. Y la recomendación última es comenzar haciendo negocios en una ciudad pequeña o mediana. ¿Por qué? Como hizo Arcor, se gana experiencia, se conoce el mercado, se corrigen los errores y no hay tanta competencia. En China hay 140 países que quieren vender a China. Tenemos una competencia global. Y lo último que les digo es qué quiere decir o qué significa guanxi. Es una voz china que tiene varias traducciones. La que a mí más me gusta es relaciones interpersonales de mutuo beneficio. Entonces hay que lograr un buen guanxi, una buena relación interpersonal con la contraparte. Nosotros hacemos negocios con España, con Uruguay, con Brasil y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 negocios. Al cabo del quinto, del sexto, ya le decimos, hola, ¿cómo te va? En China es diferente. En China el hola, ¿cómo te va? Es primero antes de hacer negocio. O sea, lograr una buena relación con el comprador chino, y yo no digo hacernos amigos, pero demostrar que somos personas confiables, que no le vamos a fallar. El comprador chino no quiere hacer un negocio, quiere tener un nuevo proveedor, si es posible, para toda la vida. Y me están haciendo señas que me van a fusilar si sigo. Entonces, terminamos acá. Les vamos a hacer, yo lo prometo, a todos los que se inscribieron y están presentes con la fundación, les vamos a hacer llegar un resumen, pequeño resumen, de algunas cosas interesantes. Muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo. No, por favor.